¿Alguna vez has sentido una mirada en tu propia casa? No la de un intruso, ni la de un vecino, sino algo mucho más antiguo, más íntimo. Algo que siempre ha estado ahí, acechando en las sombras de tu rincón favorito, bajo el crujido apenas perceptible de las escaleras. O en el reflejo fugaz de una ventana que te devuelve una imagen distorsionada. Esa sensación fría que te eriza la piel, la certeza incómoda de que no estás solo, aunque no haya absolutamente nadie más contigo. Hoy, te contaré cómo esa sutil inquietud se transformó en mi cruda realidad. Una pesadilla que se teje con los hilos de lo cotidiano y lo familiar. Prepárate, porque después de escuchar mi historia, cada sombra en tu hogar, cada sonido, cada silencio, podría parecerte diferente. ¿Estás realmente seguro de que tu casa es solo un refugio? Mi vida era simple, rutinaria. Un pequeño apartamento en un edificio antiguo, con la comodidad de la soledad, era mi santuario personal, un refugio del mundo exterior. Pero entonces, comenzó. Al principio, eran detalles insignificantes, tan pequeños que los descartaba de inmediato. Un libro que caía de la estantería sin razón aparente, un vaso de agua que dejaba en la mesa de noche y aparecía inexplicablemente en la cocina. Cosas que atribuía al cansancio, a la memoria engañosa o a la simple torpeza. Estoy estresado, me decía a mí mismo. Es solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero la frecuencia de estos eventos aumentaba, y la sutileza de cada uno se volvía más deliberada. Era como si el apartamento estuviera jugando, probando los límites de mi percepción, una pequeña semilla de duda plantada en el corazón de mi santuario, germinando en la oscuridad. La duda se convirtió en una sombra constante. Empecé a sentir miradas, no directas, sino en la periferia de mi visión. Un destello oscuro al girar la cabeza, una figura borrosa en el umbral de una puerta que desaparecía al instante. Los objetos no solo se movían, sino que parecían reposicionarse con una intención macabra. Mis llaves, que siempre dejaba en el mismo cuenco, aparecían debajo de un cojín del sofá. El marco de una foto familiar, que había enderezado 1000 veces, amanecía inclinado, casi burlándose de mi orden. La temperatura en algunas habitaciones caía bruscamente sin explicación, dejándome con un frío que no era del ambiente, sino de la médula. Intenté instalar cámaras, pero las grabaciones siempre mostraban un vacío absoluto, o se corrompían justo en el momento crucial. La casa se estaba volviendo consciente. El silencio de mi apartamento, antes un consuelo, ahora era una amenaza. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento a través de las ventanas, se sentía amplificado, cargado de un significado oculto. Empecé a escuchar mi nombre. Al principio, era un eco lejano. Como si alguien lo murmurara desde el final de un pasillo vacío. Luego, se volvió más claro, más cercano, a veces incluso con una entonación que parecía imitar la voz de mi madre. Mi reflejo en los espejos comenzó a inquietarme. Por fracciones de segundo, juraba que mis ojos no eran los míos. O que una sonrisa extraña se curvaba en mis labios antes de desvanecerse. La paranoia se apoderó de mí. Dormía con la luz encendida, el corazón latiéndome con fuerza, temiendo lo que la oscuridad podría revelar o lo que mi mente, o la casa, podría conjurar. Intenté huir, escapar de esa prisión de paredes. Pero la casa no me lo permitía. Cada vez que intentaba salir, surgían obstáculos inexplicables. La llave de la puerta principal se atascaba, las perillas no giraban, o una sensación abrumadora de pánico me paralizaba en el umbral. Era como si el propio edificio se retorciera para retenerme. Mis alimentos se pudrían en cuestión de horas, el agua del grifo se volvía turbia y con un sabor metálico. La casa quería aislarme, despojarme de todo contacto con el exterior, de toda fuente de sustento y cordura. Me sentía observado en cada momento. Sus paredes respirando a mi alrededor, sus rincones ocultando algo que me acechaba. Ya no era mi hogar, era un depredador silencioso, y yo, su presa. Una noche, la casa dejó de jugar. Las paredes comenzaron a vibrar, un murmullo grave y profundo resonaba desde sus cimientos. Los objetos no se movían, se retorcían. Las puertas se abrían y cerraban con violencia,
Los cuadros se estrellaban contra el suelo. En medio de ese caos, una grieta se formó en la pared frente a mí, pulsando con una luz rojiza, como una herida abierta. De ella emanaba un aliento frío y rancio, cargado de desesperación. Fue entonces cuando lo entendí: la casa no estaba embrujada, no había un fantasma. La casa era el ente. Un ser antiguo, vivo, que se alimentaba de la soledad, del miedo, de la cordura de sus habitantes. Y yo, ingenuo, había permitido que me absorbiera, que me convirtiera en parte de su alimento. Su corazón latía con mi propio terror. Ahora, aquí estoy. Parte de la casa, una voz más en su coro de susurros. Pero mi historia no es solo una advertencia para mí. Es una advertencia para ti. Mira a tu alrededor. ¿Estás solo en esa habitación? ¿Ese crujido en el pasillo fue solo el viento? ¿Esa sombra que viste por el rabillo del ojo era solo tu imaginación? La casa te ha observado desde el momento en que entraste. Conoce tus miedos, tus rutinas, tus vulnerabilidades. Se alimenta de tu paz, de tu sentido de seguridad. Quizás ya ha movido algo pequeño, algo que atribuyes al despiste. Quizás ya has oído un eco de tu nombre. No es un fantasma. Es el hogar mismo, despertando. Y ahora que lo sabes, no hay vuelta atrás. ¿Estás seguro de que tu casa no te está escuchando en este preciso instante? ¿Estás seguro de que no te está observando?